Bienvenidos una vez más a las clases de entrenamiento de liderazgo y discipulado. En esta oportunidad vamos a compartir el evangelismo como un estilo de vida. Mi nombre es Capitán Marcelo Orbe y es un privilegio para mí estar con ustedes a compartir este taller. ¿Por qué del evangelismo? Permítame compartir el propósito principal de este taller o de esta clase de evangelismo. Primero, el propósito es animar y equipar a los cristianos en la iglesia local para compartir su fe en Cristo Jesús al resto del mundo. Esto es evangelismo, compartir la buena noticia que tenemos en Cristo Jesús de perdón, de misericordia y de amor y de reconciliación con Dios al resto del mundo. Veamos lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3:15. La palabra del Señor dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El apóstol Pedro nos llama la atención a la iglesia, a usted y a mí, a los cristianos, a estar listos, a estar preparados para presentar defensa con mansedumbre, con sabiduría y reverencia de lo que nosotros tenemos, de nuestra esperanza, es decir, de nuestra fe. Y en base a este llamado, a esta invitación del apóstol Pedro, queremos considerar algunos puntos muy importantes. Entre ellos, definir qué es evangelismo. Entendiendo lo que es el evangelismo, vamos a contestar la pregunta ¿por qué del evangelismo? ¿Por qué debemos usted y yo evangelizar? La otra pregunta que vamos a contestar en esta oportunidad es ¿quiénes deben hacer evangelismo? ¿Qué personas son llamadas a compartir este ministerio de las buenas noticias con el resto del mundo? Y la última pregunta que vamos a resolver es ¿cómo evangelizar? Es decir, considerar algunos elementos claves que nos van a ayudar a usted y a mí a poder acercarnos a compartir la buena noticia. Contestemos la primera pregunta. ¿Qué es evangelismo? Evangelismo, primero, es cooperar con el Espíritu Santo en la tarea de compartir a otras personas las buenas noticias de salvación, de paz y reconciliación con Dios por medio de Cristo Jesús. Entendamos lo siguiente. El que usted y yo, el Señor nos haya invitado a participar en este ministerio de compartir las buenas noticias, es una tarea del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es el líder de este ministerio de evangelismo. Nosotros cooperamos con la dirección del Espíritu Santo para poder compartir esta buena noticia. Este es el buen principio que debemos nosotros entender. Usted y yo cooperamos con el Espíritu Santo en este ministerio, en esta tarea de presentar las buenas noticias de salvación. Es decir, cooperamos con el Espíritu Santo para hacer evangelismo. En base a este entendimiento de lo que es evangelismo, compartir la buena noticia de salvación, de paz y de reconciliación con Dios, solamente encontrado por medio de nuestro Señor Jesucristo, partamos a la segunda pregunta. ¿Por qué evangelizar? Vamos a ver algunos elementos. Primero, porque las personas, hombres y mujeres, necesitan saber que lejos de Dios están perdidos. Usted y yo, si estamos viviendo lejos de Dios, estamos perdidos. Es decir, al compartir la buena noticia, lo que hacemos es acercar a las personas a Dios, a su gracia y a su perdón. Veamos lo que dice Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, al romper las normas de Dios, todo ser humano, hombre y mujer, cualquiera sea su edad, entendemos que estamos perdidos. Estamos perdidos. Estamos viviendo lejos de Dios. Y la única resolución, el único puente que nos puede ayudar a encontrar reconciliación con Dios, a acercarnos a Dios,
es cuando usted y yo compartimos la buena noticia. Consideremos esta figura que nos va a ayudar a entender luego. ¿Por qué evangelizar? ¿Por qué vamos a evangelizar? Primero, porque la gente, como lo vemos, necesita saber que lejos de Dios, al estar perdido, vive en tinieblas. Mire lo que dice la palabra en Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Al compartir el evangelio, nosotros que en otro momento hemos estado viviendo en tinieblas, por la gracia y la misericordia de Dios, y al escuchar la buena noticia y aceptar a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como nuestro Señor, ahora somos hijos de luz y llamados a hacer lo mismo, a compartir las buenas noticias a otras personas que están viviendo en tinieblas. Fijémonos en este diagrama. El hombre es pecador al romper la ley de Dios. Y al romper la ley de Dios, nos separa de Él. Por lo tanto, no podemos conocer ni experimentar el amor y el plan de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos viviendo separados de Él. El pecado aleja a nosotros de Dios y de conocer su voluntad. Dios es santo. Y nosotros, al romper la ley de Él, nos transformamos en seres humanos pecadores. Y ahí hay un puente, hay una distancia que nos aleja acercarnos a Dios. Cualquier acto que usted y yo hagamos para poder acercarnos a Dios es insuficiente para acercarnos a Dios. Pero ahí vemos la gracia y el amor de Dios. Y ahí respondemos otra pregunta, que ¿por qué debemos evangelizar? Porque Dios ama al mundo. Juan 3, 16, 17 y Romanos 5, 8. Mire lo que nos dice la palabra en cuanto a ese amor de Dios, a esa gran responsabilidad que usted y yo tenemos. Mire, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios al mundo impulsa, nos motiva a nosotros también que hemos recibido ese amor, a compartir las buenas nuevas de salvación. Eso es evangelismo, compartir las buenas nuevas de salvación, de reconciliación y paz con Dios. Porque de tal manera, dice la palabra, amó Dios al mundo que da a su Hijo unigénito Jesucristo, para que todo que en Él crea, que crea en Jesús, no se pierda, más bien tenga vida eterna. Pero mire esto, el amor de Dios grande en el versículo 17. Porque no envió, dice Dios, a su Hijo al mundo, a Jesucristo al mundo, no envía para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Eso es el amor de Dios. Por amor de Dios al mundo evangelizamos. Mire lo que dice en Romanos 5:8 en cuanto al amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, con toda la humanidad, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es la buena noticia que usted y yo somos llamados a compartir en todo momento de nuestra vida. Eso es evangelismo, un estilo de vida. Compartir la buena noticia no solamente lo vamos a ver luego con nuestros labios, sino también con nuestro estilo de vida. Compartimos por el amor de Dios, pero también compartimos el evangelio, evangelizamos porque vemos que Jesucristo es el único camino. Somos llamados a evangelizar con el amor de Dios, explicando a las personas que el único camino hacia el perdón, hacia la salvación, hacia la paz, hacia la reconciliación con Dios, quien solamente nos ofrece es Jesucristo. Vamos a considerar 3 textos bíblicos que nos ayudan. Estamos viendo el fundamento, los principios bíblicos de la tarea de evangelismo. Consideremos Hechos 4, 11 y 12. Mire lo que dice la palabra ahí. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y aquí está el enfoque fundamental en este Jesús. Y en ninguno hay otra salvación. No hay en ningún otro salvación. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, la salvación, el camino de reconciliación que el mundo, que las personas, hombres y mujeres, esperan, que están alejados de Dios. Ese único camino se llama Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro nombre. Consideremos Primera de Timoteo para dar alimento, fortaleza a este pensamiento. Mire lo que dice en Primera de Timoteo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es decir, cuando usted y yo compartimos la buena noticia de salvación, el único camino para la reconciliación con Dios se llama Jesucristo. Y cuando usted y yo compartimos con las personas que no tienen a Jesús en su vida, les estamos evangelizando, les estamos compartiendo la buena noticia. Y esos son los fundamentos bíblicos que nos ayudan a compartir con las personas. Consideremos en Romanos 5:1, mire lo que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está lo clave. Evangelismo al compartir la buena noticia. Ayudamos a las personas que abran su corazón, que acepten ese amor de Dios que está en Jesucristo. Y por fe, al aceptar por fe, hay dos fundamentos claves aquí que las personas van a aceptar. Número 1, tenemos paz con Dios. Y número 2, somos justificados, es decir, ya no hay culpa cuando nos acercamos a la presencia de Dios, porque Jesucristo lo ha pagado todo, pagó la deuda y nos reconcilia con nosotros. Jesucristo, al morir en la cruz, Él paga la deuda que usted y yo teníamos. Mire esta figura, este diagrama. Resumiendo hasta aquí, ¿por qué debemos evangelizar? Es que Jesucristo es la única provisión que Dios presenta para el pecador. Solo en Él, solo en Jesucristo, usted y yo podemos conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para nuestra vida. Recuerda cuando veíamos el diagrama anterior, que el hombre puede hacer muchas cosas para reconciliarse con Dios, pero es imposible. Cualquier cosa que hagamos humanamente, no podemos alcanzar la gracia de Dios. No podemos encontrar esa comunión con Él. Y el único camino, lo único que Dios presenta es Jesucristo. A través de su sacrificio en la cruz, a través de haber pagado todos nuestros pecados en la cruz, nos reconcilia. La cruz que representa a Jesús es el puente que conecta a Dios con el hombre. Al aceptar por fe ese grande amor, usted y yo experimentamos el perdón y la misericordia de Dios. Recordemos, para poder evangelizar a las personas, para poder compartir la buena noticia, debe estar centrado este ministerio solamente en el nombre de Cristo Jesús. Jesús lo dijo claramente en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué más debemos evangelizar? Porque es un llamado de Dios a todo creyente. En Primera de Pedro 2:9 vamos a entender que la responsabilidad del evangelismo, que vamos a ver a continuación también, nos ayuda a nosotros a entender nuestra responsabilidad. Veamos lo que dice Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros, nosotros, el pueblo de Dios, los que hemos sido reconciliados con Él, los que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, dice, sois linaje escogido. Somos algo especial por Dios. Somos sacerdotes. Somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Y aquí está el llamado. No solamente nos identificamos como algo precioso de Dios, como un linaje escogido, como reales sacerdotes de Dios, hombres y mujeres. No solamente somos una nación santa, bendito el nombre de Dios, pero también somos un pueblo adquirido por Dios con un propósito. Y ese propósito es que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz
admirable. Esto es compartir la buena noticia. La tarea para poder compartir la buena noticia de salvación es suya y es mía. Y ahí vamos a contestar la siguiente pregunta. La tercera pregunta que decíamos, ¿quién debe hacer evangelismo? Hemos ya contestado dos. ¿Qué es evangelismo? ¿Y por qué del evangelismo? Ahora consideremos la tercera pregunta. ¿Quiénes deben hacer evangelismo? Y esto es lo importante. Todos los cristianos, todos los discípulos de Jesucristo, somos llamados a ser evangelistas. Evangelista entendiendo la misión de compartir la buena noticia. Usted y yo somos evangelistas en nuestro trabajo. Somos evangelistas en nuestra casa. Somos evangelistas cuando hacemos deporte, cuando estamos en alguna otra actividad con otras personas. Usted y yo reflejamos la misma presencia de Dios a otras personas y compartimos el amor de Dios. No consideremos solamente que el evangelista es esa persona que está en medio de multitudes predicando. Usted y yo, el Señor nos ha regalado este ministerio de compartir la buena noticia. Todos los cristianos somos llamados a ser evangelistas, ya que Dios nos ha dado a todos los creyentes el privilegio y la responsabilidad de ser embajadores de Cristo. Somos ministros de reconciliación en este mundo. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Mire, 2 de Corintios 5, 17 al 21. Mire lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, aquellos que hemos abierto nuestro corazón a Jesús y que ahora Él vive en nuestra vida, somos nuevas criaturas. Y a lo viejo pasó, ahora somos completamente nuevas. Y todo esto, dice el versículo 18, proviene de Dios. No proviene de nosotros mismos, no proviene de lo que yo haga, sino proviene de Dios. ¿Quién nos reconcilió? Mire, la reconciliación viene de Dios con el poder del Espíritu Santo que nos utiliza a nosotros para llevar el mensaje a otros. Esto proviene de Dios, dice el versículo 18. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, usted y yo somos instrumentos de bendición de Dios para el mundo. Somos ministros de la reconciliación. Veamos lo que sigue diciendo el texto bíblico, versículo 19. Mire lo que dice. El mensaje de reconciliación que Dios nos llama a hacer es este, versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Mire, aquí está lo clave. Cuando usted y yo compartimos el evangelio, estamos evangelizando, estamos compartiendo la buena noticia, estamos diciendo al mundo entero que nos escucha que Dios, por medio de Cristo Jesús, está reconciliando al mundo, quitando todos nuestros pecados. Ya no lo toma en cuenta. Y ese mensaje, dice la palabra, versículo 19, segunda parte, nos encargó a nosotros, a usted y a mí, que llevemos esa palabra de reconciliación. Mire el llamado al versículo 20. ¿Quiénes debemos hacer evangelismo? Así que, dice, somos embajadores en nombre de Cristo. Embajadores usted y yo. Un embajador es una persona que representa a su país dignamente. Por lo tanto, usted y yo somos llamados a representar al Señor como ministros del Evangelio dignamente. Así que como embajadores del Señor, en nombre de Cristo, como si Dios dice rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La tarea de compartir la buena noticia a las personas que no tienen a Cristo es su responsabilidad,
y es mi responsabilidad. Somos embajadores, somos ministros de reconciliación al mundo para que se acerque a Dios. Es decir, el Señor Jesús nos ha llamado, nos ha comisionado a usted y a mí para continuar su ministerio, para continuar su obra. Y ese es un privilegio grande. Al entender quiénes somos llamados a compartir el Evangelio, mire lo que dice también la palabra, que ya lo vimos anteriormente. Primera de Pedro 2:9, otra vez nos llama la atención. Dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos. Mire, ¿quiénes? Nosotros. Somos llamados para anunciar, para compartir, para predicar, para ministrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, usted y yo somos llamados a compartir las buenas nuevas de salvación en el nombre del Señor Jesús. Espero que hasta aquí vayamos entendiendo la responsabilidad nuestra como evangelistas. Hemos definido la primera pregunta. ¿Qué es evangelismo? ¿Qué es compartir la buena noticia de salvación, de reconciliación y de perdón y de armonía con Dios? Luego hemos visto por qué del evangelismo. Porque el hombre, lejos de Dios, está perdido. Y el único mecanismo, la única fuente, el único camino para reconciliarnos con Dios se llama Jesucristo. Es la provisión que Dios ha hecho para estar en paz con Dios. Y eso solamente lo vemos por fe. Cuando usted y yo y el mundo abrimos nuestro corazón y aceptamos ese grande amor de Dios, somos reconciliados. La tercera pregunta que ya hemos contestado, ¿quiénes deben hacer evangelismo? Somos llamados, usted y yo, a hacer evangelismo. Ahora, quiero que vayamos a contestar la cuarta pregunta. ¿Cómo evangelizar? ¿Cómo usted y yo podemos evangelizar? Número 1. Primero es clave, como yo le decía al principio, debemos entender que la obra de evangelizar no es nuestra. Es obra de Dios por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo a usted y a mí nos va a guiar para compartir las buenas noticias a las personas que Él crea oportuno. Es decir, el llamado de Dios aquí para evangelizar a otras personas es estar abierto a la voz, a la guía del Espíritu Santo para poder nosotros extender y compartir la obra de Dios que lo hizo a través de su Hijo en la cruz y compartir la buena noticia. Es importante entender que el que convence de pecado a las personas, al mundo que está lejos de él, no es usted ni soy yo al compartir la palabra. El que convence de pecado es el mismo Espíritu Santo de Dios. Número 2. ¿Cómo debemos evangelizar? Entendiendo lo primero, que es guía del Espíritu Santo, es la manifestación, la dirección de él. Número 2. ¿Cómo evangelizar? Pedir a Dios en oración que nos presente las personas adecuadas a las que vamos a compartir el Evangelio. Cuando usted y yo estamos dispuestos a compartir la buena noticia de salvación al mundo, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, compañeros de trabajo, debemos pedirle a Dios en oración que nos abra las puertas, que nos presente a las personas correctas a las cuales usted y yo debemos compartir la santa palabra de Dios.
Y Dios lo va a presentar a través del Espíritu Santo. Él va a poner en el camino nuestro a las personas para poder compartir la buena noticia. ¿Cómo evangelizar? Número 3. Algo importante también. Debemos tener un conocimiento, una base bíblica para compartir con las personas lo que dice Dios en su palabra y no lo que nosotros decimos. Al evangelizar, al compartir con los demás, usted y yo debemos tener conocimiento de lo que la palabra nos dice, lo que Dios dice, como hemos visto al principio. Debemos tener un fundamento, principios bíblicos para poder hacerles entender a las personas que lejos de Dios estamos nosotros perdidos. Y otro punto bien fundamental, cómo evangelizar, es que usted y yo debemos tener un buen testimonio ante las personas que vamos a compartir. No hay mejor manera de poder evangelizar a otras personas con nuestro buen testimonio, con nuestro buen estilo de vida. Por eso es lo que decimos de este taller, que el evangelismo es un estilo de vida. Es decir, con mi comportamiento, con mi actuar diario, yo evangelizo a otras personas. No solamente necesito abrir mis labios y hablarles del fundamento bíblico de que el hombre es pecador o que la mujer es pecadora. No, yo también debo enseñarlos, debo predicar con mi estilo de vida. Mi vida, a la manera como yo vivo, va a hablar mucho más de lo que mis labios puedan decir. Que nuestros hechos hablen mejor que nuestros dichos. Eso es fundamental. Que las personas con las cuales nos relacionamos vean que mi vida refleja lo que mis palabras están diciendo. Es decir, mi comportamiento ante las personas debe ser un comportamiento de amor, de misericordia y de perdón. Lo mismo que Dios ha hecho en mi vida, yo voy a reflejar eso con los demás. Y yo le aseguro que cuando las personas vean ese estilo de vida que tenemos, van a acercarse al Señor o van a acercarse a nosotros a preguntar qué cosas buenas tenemos, por qué actuamos de esa manera bien. Y ahí Dios nos va a dar la linda oportunidad de compartir con otras personas el inmenso amor de Dios que Él ha hecho en nosotros. Francisco de Asís lo dijo claramente muchos años atrás. Dice, prediquen el evangelio y si es posible, usen palabras. Quiso decir lo mismo que estamos hablando hoy en día. Que nuestro testimonio, nuestro buen testimonio, es mucho mejor, refleja el mensaje de salvación en nuestra vida que las palabras que usted y yo podamos compartir. Hasta aquí hemos resuelto ya las 4 preguntas. A lo mejor si usted tiene alguna inquietud, usted puede compartir con los demás hermanos, reflexionar con más hermanos y compartir ejemplos que le va a ayudar a soportar esta enseñanza. Recordemos fundamentalmente esto. El evangelismo es un estilo de vida. Es reflejar al mundo que Dios nos ama grandemente. Haciendo un resumen hasta aquí. ¿Qué es evangelismo? Es compartir las buenas noticias de salvación, de perdón, de reconciliación, de vivir en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El único camino para encontrar perdón con Dios se llama Jesucristo. Él es el único acceso a la reconciliación con Dios. Y al compartir esa noticia, recordemos siempre esto, hermanos, que al compartir esto no es algo que nace en mí hacerlo, es la guía del Espíritu Santo en mí para poder llevar esa
buena noticia al resto. La obra completa es del Espíritu Santo y nosotros somos sus instrumentos que vamos a hacer la voluntad de Dios. El que va a traer a las personas a Cristo no vamos a ser nosotros, sino va a ser el Espíritu Santo que trabaja por medio de nosotros. Estemos listos para poder ofrecer nuestro recurso, nuestra energía, para compartir esa buena nueva. ¿Por qué evangelizar? Porque Dios ama al mundo. Dios no quiere que el mundo se pierda. Juan 3:17 lo vimos claramente. Porque Dios envió Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que todo el mundo sea salvo por medio de Jesús. Cuando hablamos todo el mundo, hablamos todo el mundo, todas las personas, aunque la que nosotros pensemos que no es digna del amor de Dios, para Dios es digno porque también Jesús murió en la cruz por esa persona. Para ir terminando este taller o esta clase de evangelismo, yo le quiero compartir un plan sencillo de evangelismo, en el cual hay 6 versículos que yo le animo a que usted y yo memoricemos. Veamos el primero. Si usted me ayuda a abrir en su Biblia, Romanos capítulo 3, nos habla fundamentalmente de ese grande amor de Dios. Versículos que algunos ya los consideramos. Si usted lo tiene en su Biblia, yo le invito a que me ayude a verlo. Romanos capítulo 3, versículo 23 es clave. Iniciar el evangelismo, la buena noticia con este versículo. Mire lo que dice. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Aquí está lo clave. Todos hemos fallado. No hay uno que sea justo. Solamente hay uno. Y lo sabemos. Se llama Jesucristo. Sin pecado. Santo. Perfecto porque es Dios mismo. Pero el resto de nosotros hemos pecado. Todos dicen, hemos pecado, hemos fallado. Nadie puede alcanzar la gloria de Dios. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y eso es importante entender. Cuando usted y yo compartimos el evangelio, le decimos a las personas que estamos lejos de Dios por vivir en pecado. Otro versículo que nos puede ayudar a entender también y a memorizar esto. El mismo libro de Romanos, capítulo 5, versículo número 8. Mire lo que dice la palabra. Entendiendo que todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora viene la gran misericordia de Dios. Romanos 5:8 nos dice así en su palabra. Pero Dios mostró el grande amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Es bueno hacerle entender a la persona cuando usted le comparte la buena noticia que nuestro comportamiento lejos de Dios nos ha alejado a Él. Estamos lejos de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados, hay un abismo que nos aleja. Pero al volver a Romanos 5:8, el segundo paso que debemos compartir con las personas es decirles, hermanos, a pesar que nosotros estamos separados de Dios, lejos de Él, Dios nos ama tanto. Dios muestra, dice, su amor para con nosotros, para el mundo, que envía a su Hijo a morir en la cruz para darnos reconciliación a nosotros. Es decir, hay esperanza, hay ánimo para todos nosotros. Y esa esperanza se llama Jesucristo. Es ese grande amor de Dios. Y cuando por fe aceptamos ese amor, mire lo que sucede. Romanos 5:1.
Por lo tanto, dice la palabra, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios, por medio de la fe tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Cuando entendemos estos pasos, que lejos de Dios estamos perdidos y que gracias a su amor, Dios muestra ese inmenso amor y misericordia al enviar a su Hijo a morir en la cruz por usted y por mí. Al aceptar ese amor por fe, miren lo que dice Romanos 5:1. Somos declarados justos, sin mancha delante de Dios, por la fe al recibir a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Se da cuenta los pasos que vamos guiando a una persona. Este plan de evangelismo yo le recomiendo que usted memorice, que se aprenda estos versículos. Y cuando tenga la oportunidad de compartir con alguna persona, va a ser mucho más fácil ayudarnos a nosotros a guiar a esa persona a Cristo. Paso número 4, Romanos 10, versículo 9. Mire lo que dice la santa palabra de Dios. Una vez que ya estamos reconciliados con Dios por la fe. Romanos 10, 9 dice así en la santa palabra de Dios. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y eso es lo que debemos decir a las personas, que el único camino de salvación sabemos que es Cristo y que Jesús ha pagado todo por nosotros y que debemos aceptarlo por fe. Al aceptarlo por fe, somos reconciliados por Dios. Pero es importante decirle a la persona que con sus labios declare, confiese que Jesús es el Señor de su vida. Es decir, somos llamados a decirle al Señor Jesús que entre a tomar control de nuestra vida. Mire lo que dice en Apocalipsis 3:20, otro texto bíblico que debemos nosotros aprender para poder evangelizar a las personas y guiarles a los caminos del Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Mire lo que dice el Señor. Seguramente usted ya lo sabe de memoria, pero permítame leerlo. Apocalipsis 3:20, así dice Dios. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaré junto como amigos. Es la invitación del Señor. Recuerden, al compartir la buena nueva, lo hacemos bajo la guía del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien va a convencer a la persona que necesita a Jesucristo. Y dice así la palabra. Jesús está a la puerta, golpeando. Quiere entrar a nuestro corazón. Quiere tomar control de nuestra vida. Quiere ser el Señor, el Redentor y el Salvador de nosotros. Y ahí debemos invitar a la persona, dándole esta base bíblica, este fundamento, estos principios, decirlo. La decisión es de esa persona. Si quiere abrir su corazón al Señor, el Señor está listo para entrar a su vida y hacer una buena relación, participar juntos el resto de su vida. Y para terminar, hay otro versículo muy importante también, Juan 1:12, que todos lo sabemos de memoria. Es uno de los primeros versículos que nosotros hemos aprendido en nuestra vida cristiana. Juan 1:12, usted lo sabe, pero permítame leer de la palabra. Juan 1:12. Dice así el Señor. Pero a todos los que creyeron en Él, en Jesucristo, y lo recibieron, le dio el derecho
de llegar a ser hijos de Dios. El abrir nuestro corazón a Jesús, invitarle a que entre a nuestra vida, nos da el privilegio, nos da el honor ahora de ser hijos de Dios. No todos en el mundo somos hijos de Dios. Todos en el mundo somos creación de Dios. Hemos sido creados de Dios a su imagen y semejanza. Pero el pecado nos aleja de Dios y ha distorsionado esa imagen santa de Dios. Nos alejó de Él. Pero gracias al amor de Dios, Él otra vez nos reconcilia, nos une por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Y al abrir nuestro corazón a Él, al aceptar esas buenas noticias, lo que usted y yo tenemos ahora es el privilegio de ser reconocidos como hijos de Dios. De creación de Dios, ahora pasamos a ser hijos de Dios. El ser un hijo de Dios es solamente cuando usted y yo abrimos nuestro corazón a Jesús y le entregamos nuestra vida. Ese privilegio somos llamados a compartir con los demás, usted y yo, como ministros de reconciliación, como ministros de llevar ese mensaje como embajadores del reino de Dios. Finalmente, ¿qué es evangelismo? Es compartir la buena noticia de salvación, de perdón y de reconciliación entre el hombre separado de Dios y Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entendiendo que la tarea que usted y yo vamos a hacer o la estamos haciendo es guiada por el poder del Espíritu Santo. La obra de evangelismo no es nuestra, es obra de Dios a través de su Espíritu Santo que vive en nosotros y nos guía. ¿Por qué evangelizamos? Por amor de Dios. Porque Dios quiere que el mundo vuelva a tener comunión con Él. ¿Quiénes somos llamados a evangelizar? Todo creyente, hombre y mujer, joven y niño, que entiende el inmenso amor de Dios que ha dado a nosotros, somos llamados a compartir con el resto del mundo. Nosotros somos llamados a evangelizar. ¿Y cómo evangelizar? Por medio de un fundamento bíblico que lo hemos visto y también con nuestro estilo de vida. Evangelismo es un estilo de vida que lleva mucho más allá de abrir nuestros labios y llevar una gran cantidad de versículos bíblicos. Es nuestro estilo de vida. Pero eso no nos exime, no nos aleja, no nos impide tener un fundamento bíblico para hablar a las personas del gran amor de Dios. Esos 6 versículos finales que vimos del plan de evangelismo deben estar bien centrados en nuestra mente. Que el hombre sin Cristo está lejos de Dios. Y que Dios muestra su amor al enviar a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y por fe, al aceptar ese amor de Dios, somos justificados, tenemos paz con Dios. Y es importante que nuestros labios confiesen que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Y al hacer eso, lo que estamos haciendo es abriendo nuestro corazón para que el Señor entre, more y viva en nosotros. Y así somos declarados y vivimos como hijos de Dios, como gente renovada. Anhelo que esta presentación, que esta clase, que este entrenamiento de liderazgo y discipulado pueda fortalecer su espíritu, pueda fortalecer su llamado como hijo de Dios y pueda edificar a la iglesia. Que su iglesia, que su cuerpo, que su estudio bíblico crezca cuando compartamos con otras personas que no han escuchado el mensaje de salvación, que en él hay salvación y hay nueva manera para vivir dignamente.
Permítame terminar con una oración para todos ustedes. Padre amado, gracias por tu presencia. Te alabo y te bendigo. Gracias por tu palabra santa que nos has dado para poder entender nuestra responsabilidad, nuestro llamado. La honra y la gloria solamente para ti. Ayúdanos, fortalécenos para no fallarte, sino para ser ejemplo a los demás. Gracias por tu palabra, pero gracias por tu amor. Una vez más, Espíritu Santo, úsanos para ser buenos evangelistas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga y esperamos en otra oportunidad vernos. Bendiciones. Amén.